Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenas tardes, mucho gusto de estar acá, me alegra mucho compartir este espacio. Hola Luciana, buenas tardes. Hola Laura, ¿cómo estás? Lo mismo que vos, estoy muy contenta de estar conversando con vos hoy en este espacio de la Feria del Libro. Así que nada, vamos a ver qué resulta de todo esto. Y gracias a las organizadoras que lo han hecho posible el evento virtual de ahorita. Sí, muchas gracias y gracias a quienes nos acompañan el día de hoy a la presentación de este libro, Fuera de sí mismas, Motivos para dislocarse, que es un libro que apareció el año pasado, publicado por Editorial Herder y coeditado por Luciana Cadaya, quien nos acompaña aquí, y por Ana Carrasco Conde, que es una filósofa española. Para mí es muy grato estar acá hablando con Luciana, una colega a quien aprecio muchísimo y admiro mucho también. Ella tiene un trabajo pues extenso sobre las relaciones entre estética y política, populismo, republicanismo. Y bueno, la idea de la conversación de hoy es hablar situándonos como mujeres filósofas. Bueno, yo también participé de este libro junto con otras amigas y colegas y pues la idea es compartir con ustedes lo que nos motivó en este proyecto y todo lo que se juega también con él en las circunstancias actuales de Latinoamérica y Colombia, que son bastante complejas. Bueno, voy a decir algo del libro y luego me gustaría hacerle un par de preguntas a Luciana, así como para iniciar la conversación. Para quienes no lo conocen, este es un libro en el que participan mujeres filósofas de Colombia, España, Puerto Rico, México, Argentina, un par de ellas trabajando en Estados Unidos. Es un libro que a mi modo de ver interviene sobre todo en esta dimensión estética de la política, mostrando también los efectos estéticos que pueden tener ciertas configuraciones de poder. Me parece que está en juego intervenir en discusiones que tienen que ver con la imagen, los cuerpos, la escucha, el deseo, lo femenino, la posibilidad de acoger al otro, también las formas de dominación que impiden pensar en posibilidades distintas para las personas y sus cuerpos. Lo hacen desde distintos ángulos, pero creo que todas estas voces femeninas convergen en un interés por intervenir en la contingencia, ¿no? Por sentirse y afirmarse como localizadas en un momento histórico en Latinoamérica, y creo que esto es muy importante. Creo que el título del libro tiene que ver con todo esto, ¿no? Dislocarse es también quebrar
con formas de comprensión, imaginarios, configuraciones del mundo que anulan voces, que anulan posibilidades vitales. Es también poder escribir de otro modo, es también como mujeres salirnos de una filosofía academicista que no reconoce su lugar, que se asume como abstracta y que ha estado muy dominada por voces masculinas. Teniendo en cuenta esto, y bueno, ahí ustedes podrán encontrar voces diferentes, preocupadas por estas coordenadas comunes. Quería preguntarle a Luciana en primer lugar, digamos, cuando ustedes organizaron el libro con Ana, ¿cómo pensaron intervenir en el escenario académico, filosófico latinoamericano y también más ampliamente en la vida pública, pues que está atravesando este escenario filosófico? ¿En qué medida más aún para ustedes hay algo allí por pensar y por hacer valer de manera más enfática respecto de la contribución que están haciendo algunas voces femeninas, particularmente aquellas que se sitúan muy localizadamente en estos escenarios? Esa sería como una primera pregunta que quisiera hacerte. Vale, Laura, excelente. Bueno, aprovecho también, como vos lo dijiste de manera muy humilde, pero creo que es importante resaltar que vos también sos autora de este libro y que también, digamos, formás parte de este proyecto editorial que ha impulsado Herder desde hace algunos años, ¿no? Porque muchas veces no se trata solamente de que nosotras escribamos, sino que también es importante que las editoriales apuesten por la voz en castellano y por mujeres que se dedican a la filosofía, ¿no? Como todas ustedes que son filósofas. Entonces, es importante una editorial porque la editorial es la condición de posibilidad de la circulación de la palabra escrita, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo sos autora de este capítulo del libro, sino que también vos sacaste un libro con Herder muy importante en esta colección, ¿no? Entonces, me parece que este libro forma parte de una constelación de propuestas, de un proyecto de pensar sobre todo desde América Latina y el Caribe, pero no solamente desde América Latina y el Caribe, sino también pensar en esa lengua que usamos, ¿no? Que se le puede decir el español, el castellano, ya el término mismo es problemático, pero es una lengua. Y es una lengua que ha sido históricamente desprestigiada en el campo filosófico, ¿no? Incluso se ha llegado a pensar que se filosofa en griego o en alemán y algunos se animaron a decir en francés, pero no mucho más. Entonces, también es una apuesta por la lengua, ¿no? Por eso, ¿y por qué hago este pequeño rodeo? Porque esto explica por qué este libro lo hemos pensado junto a Ana Carrasco, que es una filósofa española, porque lo que nos unía era el deseo de escribir en esta lengua, escribir filosofía desde voces femeninas en esta lengua. Pero en ese sentido, el libro lo editamos Ana y yo por pura contingencia, porque en realidad y bueno, vos podrás corregirnos porque formaste parte del proceso. Fue un proceso colectivo, es decir, podrías haber sido vos la editora, podría haber sido Rosaura Martínez, es decir, en el fondo este libro lo que hace es plasmar una conversación filosófica que muchas de nosotras ya estábamos teniendo entre sí. Quizás, y esto hay que insistir, hay muchas otras colegas que quedaron por fuera porque no hubo la oportunidad, digamos, de incluirnos a todas o todavía no nos conocíamos. Ojalá que esto sea la posibilidad de otro libro a futuro pensado por otras colegas donde estén estas otras voces, ¿no? Pero creo que es el resultado de una conversación, es el reflejo, la plasmación de lo que estamos haciendo en la lengua castellana muchas mujeres filósofas y con todas esas inquietudes que vos recién manifestaste. Y en ese sentido, junto a Ana, en su despacho de la Complutense, tras haber organizado un coloquio allí con ella, se nos ocurrió que podíamos cristalizar ese coloquio en un libro que además incluyera a otras voces. Y con esto ya concluyo, y hacerlo de un modo singular, donde no solamente cada una expone su texto y nada más como una especie de ejercicio solipsista, porque muchas veces los libros
colectivos, no siempre, pero algunos tienen el inconveniente, sobre todo en filosofía, de ser meros capítulos donde cada filósofo expone y la cosa quedó ahí, entonces es una especie de popurrí de ideas que cada uno tiene de manera discoordinada con respecto a los otros capítulos, más allá de que los una temática o los una un autor, un filósofo, etc. En este libro lo que quisimos hacer es, además de escribir, leernos, ¿no? Leer lo que la otra había hecho y hacer un juego recíproco en el que a cada una le tocase comentar el texto de otra compañera, pero en ese comentar no simplemente se limitaba a decir qué genial que sos o esas cosas, sino más bien entender cómo eso que había escrito la colega se entretejía con la propia voz que una había explorado en el texto que le había tocado escribir. Entonces, es como un libro en red, ¿no? Donde hay muchos vasos comunicantes que vos de manera muy lúcida acabaste de mostrar, ¿no? Con temas que se repiten desde distintos lugares. Entonces, no sé si con eso Sí, respondí. que sí, 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 total, que eso es muy interesante, ¿no? Porque se disloca también esa función como del autor que es el centro y aparece más una red donde la diferencia se hace valer, el conflicto, que a todas nos interesa, de hecho, pero como un conflicto productivo, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta disentir, lo hemos hablado muchas veces y creo que aquí también lo hacemos valer, podemos disentir en medio también una complicidad que está dada porque algunas de las voces que participan allí tienen relaciones de amistad o se han encontrado en otras ocasiones, pero es importante eso también como una forma de escucha y como una forma de, pues, de hacer valer esa pluralidad que en todo caso siempre está como atravesándonos a cada quien, ¿no? Porque somos cada quien como una pluralidad de voces. Yo te quería preguntar en qué medida, digamos, este proyecto se articula con tu trabajo contemporáneo, si nos pudieras contar un poco digamos, pues en qué medida esta exploración en lo que significa pensar desde Latinoamérica, en español, dislocándose, ¿no? En qué medida este movimiento como de ponerse fuera de sí, pues es importante para tu trabajo de hoy en día, y cómo piensas que este trabajo está interviniendo políticamente en las circunstancias que habitamos, que sabemos a las dos nos preocupa mucho y son bastante críticas hoy en día en Colombia y merecen, digamos, toda la atención. Ujú. Es que voy a retomar la primera parte de tu reflexión y ya lo empezamos a hacer así como un diálogo. No, me gusta que insistas en la idea del disenso, ¿no? Porque muchas veces, y como decís vos, es algo que hemos conversado en varias oportunidades, hay ciertas tendencias en el feminismo, es como que nos obligaran a estar entre todas de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, rápidamente somos como una especie de traidora de la causa feminista. Y el experimento que nosotras hemos hecho en el libro es doble, ¿no? Es cómo puede haber una solidaridad, por un lado, una solidaridad filosófica, pero al mismo tiempo hacernos cargo de que disentimos, es decir, venimos de trayectorias distintas, venimos incluso de escuelas filosóficas diferentes que en muchas ocasiones se oponen. No una oposición, digamos, al estilo masculinista clásico, pero son formas de la oposición, formas de lo contencioso, ¿no? Para decirlo en el registro que a vos te gusta, ranceriano, que trabajás, ¿no? Es decir, empezar a hacernos la idea de que entre nosotras disentimos. Eso me parece muy importante y traigo a colación esta reflexión tuya porque tiene que ver con parte de lo que vengo trabajando ahora. Es decir, yo no lo pienso y ahí hago un ejercicio de traducción donde al traducir siempre hay una pequeña traición. Mi trabajo no se enfoca tanto en la idea del disenso, que es un poco lo que haces vos en esta línea filosófica que explorás, sino que se centra en la noción de antagonismo, ¿no? Y esa es una línea de trabajo en la que vengo explorando la posibilidad, digamos, para pensarlo más en la intervención coyuntural, la posibilidad de un feminismo antagonista, ¿no? Es una de las cosas que a mí me interesa trabajar, porque creo que en algunas apuestas teóricas del feminismo, ciertas apuestas que vienen de una tradición más espinosista, una tradición más autonomista de la escuela de Negri, Guattari, Deleuze, ¿no? Hart, tienden a pensar al feminismo como una potencia afirmativa. Y en términos
y esto va a ser aburrido, pero bueno, para ti no, porque es lo que tú trabajas, pero quizás para algunas personas que están escuchando, esta ontología, ¿no?, de la potencia afirmativa, me parece que corre el riesgo muchas veces de obturar, dicho en el lenguaje ranceriano, el disenso, dicho en el lenguaje de la tradición dialéctica de la que vengo, el antagonismo, ¿no? Y al obturar el antagonismo, corremos el riesgo de detener la política, ¿no? De que la política deje de tener lugar, porque la política es el terreno del antagonismo, es el terreno de lo contencioso, es el terreno en el que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y el tema es cómo pensar el hecho de que no nos ponemos de acuerdo. Y las trampas, a mi entender, de cierta potencia afirmativa, es que al asumir que no hay antagonismo o disenso, termina la política desapareciendo, obturándose y se lo termina comiendo todo una cierta concepción de la ética. Entonces pasamos a ver la escena pública como una escena ética y no como una escena política. Y esto es algo que ya te lanzo a vos para que pensemos juntas, a ver qué te parece. Yo creo que si pensamos, por ejemplo, la escena colombiana, justamente uno de los problemas alrededor de cierto discurso del proceso de paz, viene acompañado que el proceso de paz es como una especie de mantra que cae en la sociedad colombiana donde ya vamos a estar todos de acuerdo. Y quien no quiera estar de acuerdo con algo, entonces es un sujeto violento, es un sujeto que es contrario a la convivencia pacífica, etc. Entonces, de lo que se trata es de entender cómo habitar una sociedad contenciosa, una sociedad en la que no todos vamos a estar de acuerdo y que no estar de acuerdo alimenta el ejercicio democrático, lejos de obturarlo, ¿no? No sé qué pensás vos sobre la importancia de seguir pensando desde un plano político y no solo desde un plano ético. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que ahí estamos muy unidas en ese esfuerzo por insistir en la dimensión política frente a estas perspectivas éticas, ya sean normativas, que pretenden simplemente decir esto es inmoral y esto es moral, perdiendo de vista como la contingencia de las prácticas, pero también frente a algunas éticas de la alteridad radical que no dejan pensar justamente pues antagonismos o disensos en donde está en juego construir lo otro y no asumirlo como un otro dado, traducir lo otro, construir escenarios también de conmensurabilidad. Creo que eso es muy importante. En el caso que tú señalas de la paz, yo creo que ahí hay muchos desacuerdos que se neutralizaron, ¿no? Porque hay una comprensión de la paz muy institucionalista en el sentido liberal, que asumía que pues el acuerdo suponía simplemente acordar una institucionalidad que consistiría en volver a ser como una especie de contrato social, fortalecer el Estado como un Estado liberal, perdiendo de vista que hay muchas violencias que se produjeron en los territorios que son violencias económicas, violencias sociales, violencias que también tienen que ver con falta de reconocimiento de actores que quieren intervenir en la realidad social. Y creo que las dos coincidimos también en pensar que muchos de los problemas de violencia en Colombia son reproducidos más que contrarrestados por esta comprensión liberal, purista, abstracta del escenario político que no tiene en cuenta conflictos históricos en donde están en juego luchas corporales, territoriales por sujetos que quieren hacerse valer de otra manera. Entonces creo que sí, es muy importante para pensar la construcción de paz hacer valer el conflicto y construir instituciones que no meramente lo neutralicen, sino que lo hagan valer, lo reconozcan y encuentren los canales políticos para tratarlo. Creo que en Colombia también tantos años de guerra han creado un miedo tremendo por el conflicto, porque el conflicto se ha tornado en conflicto guerrero, en conflicto violento. Y digamos que eso ha llevado, por ejemplo, a que el Estado ha perseguido el conflicto, si por conflicto se entiende la oposición o la posibilidad de que movimientos contestatarios pues pongan en cuestión formas de statu quo. Por eso en Colombia tenemos una visión del orden público que es tan antidemocrática, porque es realmente anticonflictual, ¿no? Porque persigue la protesta, eso lo vimos tremendamente en el paro, la persigue policialmente no la deja aparecer con todo lo que puede traer de productivo, la deja ver como anormalidad, como anomia, como algo que simplemente trae destrucción, cuando sabemos que la democracia se alimenta de la protesta. Entonces yo creo que la construcción de paz tiene que implicar radicalizar la democracia. Creo que las dos también coincidimos en una visión radical de la democracia en donde
pues hacer ver que hay voces que quieren hacerse contar es importante, pero también hacer ver que hay visiones de la economía o del mundo social que son diferentes y que no hay que asumir, por ejemplo, la economía pensada desde un modelo neoliberal o liberal como el escenario donde todos tienen que caber, ¿no? Y hay que poder poner en cuestión pues muchos más elementos del orden social que nos acomuna. Ahora que tú hablabas de el antagonismo, quizás haya diferencias en la manera en que ambas pensamos el conflicto. Yo tiendo a insistir más en el disenso. También sé que es importante a veces el antagonismo, pero también me parece importante una categoría que quizás para ti no sea tan importante, pero quisiera oírte al respecto porque sé que tiene que ver con tus reflexiones sobre el republicanismo y es el asunto de lo común. Es decir, creo que también en el escenario actual necesitamos hacer valer más el conflicto, pero también la posibilidad de construir escenarios de lo común, que no están dados, pero que hay que construirlos, crearlos para poder, digamos, hacer valer marcos de cuidado, formas de trato público, también para contener esa privatización de la vida que se ha dado con el neoliberalismo y pues que tiene a mucha gente muy precarizada y abandonada como a su suerte. ¿Cómo ves tú esta dimensión de lo común que ha emergido como en ciertas discusiones políticas contemporáneas? ¿Cómo lo articulas con tu visión sobre el republicanismo? ¿Cómo intervienes allí? Ujú. Sí, me parece una pregunta sumamente pertinente y la voy a enlazar con la reflexión que vos venías haciendo sobre cómo se tramitó cierta narrativa del proceso de paz en Colombia, ¿no? Vos la llamaste institucionalista, ¿no? Y estoy de acuerdo. Solamente añadiría, se configuró un proceso de paz desde una determinada lectura de las instituciones, Sí, ¿no? Desde, institucionalista liberal, decía, sí, sí, sí. claro, Ujú. y ese institucionalismo liberal está encarnado en unas figuras muy concretas en Colombia. Es decir, lo que refleja ese institucionalismo liberal es una sociedad sumamente desigual, una sociedad en la que son unos pocos los que realmente tienen acceso al ejercicio del derecho político en esas instituciones. Es decir, esas instituciones pueden estar ocupadas, dicho en la jerga marxista clásica, por muchas clases sociales, pero realmente quienes en Colombia tienen el real acceso al ejercicio del derecho político siguen siendo las pequeñas élites de Ujú. siempre, ¿no? Y ese proceso de paz ha sido ante todo esa narrativa que luego ha sido apropiada por las mayorías, y eso es otra historia interesante, pero ante todo en el gobierno de Santos, reconociéndole muchos méritos, se trataba de una apuesta de las élites para garantizar una paz, pero manteniendo las desigualdades estructurales que habían originado el conflicto armado, ¿no? Para decirlo en términos muy esquemáticos. Ese era el grado paradójico de, como decís vos de manera muy lúcida, la institucionalidad liberal colombiana. Es, no, convivencia, paz, pero que nadie se queje porque las desigualdades sociales van a seguir de manera descarnadas en esta sociedad, donde la mayoría de la población no tiene prácticamente acceso a los derechos políticos y a las necesidades básicas para que sean satisfechas, por no pensar en otros aspectos, ¿no? Entonces, me parece que ese es el nudo ciego en uno de los países más desigualitarios de América Latina y en una de las cosas que hay que insistir muchísimo. Por eso es tan importante el momento histórico que estamos viviendo ahora, donde los de abajo han dicho, ¿y qué tal si nosotros, ¿no? Como decía Francia Márquez, o como Isabel Cristina Zulueta, ¿no? Hemos sido activistas, pero ¿qué tal si el pueblo empieza a crear institucionalidad y empieza a radicalizar este proceso de paz que fue nombrado por las élites, pero que solo desde el pueblo colombiano va a poder tener lugar? ¿Y por qué estoy yéndome hacia esa cuestión? Porque esa cuestión es la cuestión de la posibilidad de construir lo común, o dicho en el lenguaje republicano, la cosa pública, ¿no? En términos contenciosos, en el que todos podamos participar en la construcción de la cosa pública, ¿no?
que eso es lo que no se ha podido históricamente en Colombia, porque como decías vos muy bien, lo común no es algo dado, no es un sustrato que ya está. Lo común es una imaginación de futuro para los que no tenemos nada en común, porque lo común es algo que se construye. Y me parece, al menos desde mi perspectiva, desde la cuestión del republicanismo, en los términos de un republicanismo plebeyo, lo común puede ser, como insistía, una imaginación de futuro para los que no tenemos nada en común y para los que históricamente no tuvieron derecho para acceder a la cosa pública, no solamente para tener derecho a la salud, a la educación, al territorio, sino también derecho a ejercer la política, ¿no? Ujú. Porque aquí en Colombia, históricamente, y esperemos, vamos a ver qué va a pasar con Gustavo Petro, con Francia Márquez, con Isabel Zulueta y con toda una larga lista de personas que no los maten, ¿no? Porque en eso las élites colombianas no dudan. En Colombia no dudan, y voy a decir una cosa digo, no dudan en matar. Y eso hay que decirlo, hay que insistir. Ese es el nudo ciego. Erna von der Walde, que es una de las, no sé, una de las personas que más admiro, historiadora colombiana, que bueno, está viviendo fuera, como mucha gente en Colombia que tiene que vivir fuera, eh, no solamente por la violencia política, sino también por la violencia académica, ¿no? Digamos, por todos los cierres estratégicos que se hace desde la academia colombiana para que ciertas voces no estén, como la de Erna. Erna se pilló no me acuerdo el nombre del ministro norteamericano, que decía lo siguiente, hacía una comparación entre Afganistán y Colombia, ¿no? Y decía, el ministro norteamericano decía, bueno, en Colombia lo hemos hecho muy bien. ¿Por qué? Porque son las mismas élites colombianas las que tienen el control del ejército, las que tienen el control del relato y las que garantizan una democracia ejemplar. El ejército colombiano garantiza una democracia ejemplar, a diferencia de lo que hicimos en Afganistán, donde no hemos creado un ejército afgano, sino que generamos una intervención. Es decir, Colombia es, para la lógica del despojo, para la lógica de la destrucción del común, es un modelo del neoliberalismo liderado desde los Estados Unidos. Estados Unidos ha ensayado muchos programas pilotos. Ha ensayado las intervenciones de las dictaduras cívico-militares, ha ensayado las guerras en pos de la democracia y ha ensayado el modelo colombiano. Y lleva mucho tiempo insistiendo que lo mejor que les ha salido es el modelo colombiano, que a costa de, como decimos, no poder construir lo común en Colombia. Entonces, es un escenario bien complejo, pero tenemos que contarnos el relato tal y como funciona la geopolítica mundial, tal y como funciona Colombia en la geopolítica mundial. Claro que ahí tú señalas algo que también es típico como de algún discurso, de cierto discurso liberal institucionalista, y es decir que Colombia es la democracia más antigua de América, ¿no? Lo que, digamos, oculta justamente todas estas violencias que estamos comentando y oculta que lo que tenemos es una democracia sin pueblo, que es un oxímoron, ¿no? Lo que también nos lleva como a discutir la polivalencia tan brutal que adquiere hoy en día la noción de democracia, ¿no? Porque a veces se habla de democracia para definir configuraciones políticas realmente antidemocráticas. Yo estoy muy de acuerdo allí con Wendy Brown, aunque me distancio de ella en muchos aspectos, pero los estados contemporáneos capturados por el poder del neoliberalismo difícilmente son democráticos, ¿no? Tú lo estabas señalando ahora, y en Colombia pasa todo el tiempo, ¿no? Esta coaptación de todos los poderes, ¿no? Por corporaciones, estas formas de vaciamiento territorial que desplazan y masacran personas, estas formas de necropolítica que también tienen que ver con abandonar a la gente a su suerte si no se endeuda para que pueda cubrir servicios básicos para su subsistencia. Entonces, realmente una democracia sin participación popular, sin ninguna capacidad de intervención y con condiciones de vida muy indigna, pues parece una democracia muy vacía, ¿no? Y yo creo que los esfuerzos que estamos haciendo muchos desde pues, la teoría política, pero también muchos movimientos de base con los cuales creemos estamos articulados o articuladas, pues tiene que ver con darle contenido, ¿no? A esta democracia.
porque digamos que en Colombia vivimos rodeados de promesas incumplidas y de formas vacías. Pensemos en los derechos sociales de la Constitución del 91, se han convertido en letra muerta porque han quedado por completo vaciados de contenido por el neoliberalismo. Entonces, sí, yo creo que hay muchos nudos ciegos. A veces yo siento que cuando uno piensa las cosas a nivel macro, como que queda desesperanzado porque siento a veces, por lo que tú decías también, que las condiciones de Colombia también tienen que ver con escenarios globales. Nuestra situación tiene que ver con el hecho de que somos un país del sur global y que en el sur global se pueden hacer ciertas cosas que no se pueden hacer en el norte global, están en juego circuitos del capital, está en juego que somos un narcoestado, que eso es muy evidente para todos, que alimenta también muchos circuitos legales, económicos. Y a veces uno dice, bueno, ¿cómo podemos realmente romper algunos de esos nudos ciegos? Y creo que, bueno, evidentemente un cambio en quienes están en el poder, en quienes están en el gobierno es fundamental y creo que ahí hay una apuesta fundamental, pero también fortalecer el poder popular. Obviamente fortalecer el poder popular con una necropolítica es muy difícil, ¿no? Ahora que ambas coincidencialmente estuvimos en Buenaventura, no sé cómo lo viste tú, yo estuve charlando con algunas personas vinculadas con el paro cívico. Hay conflictos tremendos también allí entre ellos, porque hay quienes creen mucho más como en esta necesidad de negociar con instancias institucionales estatales. Hay quienes están más enfocados en fortalecer el proceso popular porque ha quedado un poco por detrás. Y hay quienes están muy desesperanzados porque la ciudad, como sabes bien, está ahora en un momento muy difícil, muy violento. Entonces allí, cuando aparece el conflicto, claro, surge esta necesidad de construir desde él, pero también surge la preocupación por cómo potenciar este trabajo en común sin que el conflicto se torne desgarrador, ¿no? Yo veía que aparecían conflictos intergeneracionales entre jóvenes, más quizás capturados por una lógica del emprendimiento, y líderes comunitarios, pues mucho más antineoliberales, conflictos que tienen que ver con liderazgos y también compensar formas de representación. Y también el paro nacional mostró una crisis en la representación tremenda. ¿Cómo lo ves tú? Digamos, ¿cómo contrabalancear todas estas fuerzas? ¿Cómo también confrontar esta crisis de representación que están sintiendo nuevos sujetos políticos, ¿no? Como estos jóvenes de primeras líneas, que estaban como marcando mucho su distancia con ciertos líderes políticos tradicionales también de izquierda. Creo que acá la única que recibieron bien fue a Francia Márquez porque viene el movimiento popular. Pero una vez los líderes de movimientos populares van a instancias representacionales, como que se crea una brecha allí. Entonces creo que es una de las fuerzas por contrarrestar. No sé cómo la ves tú, como en tu visión sopesada como del republicanismo plebeyo y bueno, teniendo en cuenta todas estas fuerzas encontradas que a veces nos hacen sentir muy abrumadas. Ujú. Sí, son muchas cosas, ¿no? Y bueno, hay algo que me gusta mucho de lo que vos hacés, de lo que también hace María del Rosario Acosta en Colombia, que es otra de las autoras del libro, o lo que hacen colegas como Rocío Zambrana para Puerto Rico, que nos dedicamos a algo muy singular, ¿no? Que es como que por un lado dedicamos horas de nuestros días, de nuestra vida, a leer pensadores del siglo XVII, del siglo XVIII, y estamos ahí en una especie de maraña conceptual, y al mismo tiempo que porque es un ejercicio, es decir, muchas lo han hecho, ¿no? Pero leer filosofía es un ejercicio espiritual, no en el sentido New Age, de que te vas a elevar, ni mucho menos. Es un ejercicio espiritual en el sentido de que es una disposición que uno tiene que lograr hacia los conceptos, hacia las problemáticas que uno está leyendo, porque uno está en una especie de máquina del tiempo conceptual. Entonces uno tiene que habitar el siglo XVII, habitar el siglo XVIII para poder procesar cuál ha sido el movimiento lógico del pensamiento en ese entonces y a la vez que estamos ahí flotando tranquilamente en esos textos o con ciertas inquietudes, a la vez estamos como arrojadas al presente, ¿no? Hay algo que nos está llamando desde otro lado, un bichito que nos pica y nos dice, hey, vuelve aquí, no te quedes siendo una mera
comentarista de un autor clásico, que es lo que se hace en la filosofía en español, la mayoría, sobre todo colegas hombres, ¿no? Y ahí es re fácil eso. Nosotras no, nosotras estamos ahí y llevamos todo eso para el bichito del presente, ¿no? Y tratamos de entretejer todas esas tradiciones del pensamiento, entender cómo allí nacieron ciertas genealogías, ciertas problemáticas, y eso resuena en las praxis del presente, ¿no? En las porque los problemas que vos planteabas, ¿no? Desconfiar de los políticos de izquierda, desconfiar del líder del movimiento social que asume la representación y por lo tanto todo el problema de la idea de representación en términos simbólicos, en términos políticos, etcétera. Todos esos problemas que aparecen coyunturales, nosotras sabemos que son viejos problemas filosóficos. Entonces nos toca hacer unas maromas muy raras para tratar de decir algo con sentido y que no parezcamos unas extraterrestres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo, en ese sentido, yo creo decir, yo creo que parte de lo que nos sucede no es nuevo. No es nuevo, no es solo de Colombia, es decir, problemáticas que vos veías en Buenaventura no son solo problemáticas de Buenaventura, creo que ahí hay que hacer un trabajo pedagógico de entender que lo que pasa en Buenaventura, a pesar de las especificidades de Buenaventura, son problemas de Latinoamérica, son problemas justamente de un mundo globalizado en el que América Latina ocupa un espacio sociopolítico específico y se han creado problemas históricos, ¿no? Muy claros. Entonces hay que hacer un trabajo también pedagógico de entender esas dimensiones, es decir, los compañeros de la primera línea están como divididos. Algunos sí saben la importancia de que figuras como Francia Márquez, Gustavo Petro ganen la presidencia, saben que ambas figuras son valiosas, y otros creen que no, que de pronto Francia Márquez, otros creen que de pronto el ámbito de las instituciones no vale, pero eso ya lo hemos atravesado en el pensamiento, en América Latina, desde mitad del siglo XX hasta ahora. Entonces también es importante construir de manera popular memoria histórica de lo que hemos hecho. Lo que está viviendo la primera línea es inaudito, pero no es nuevo. Y ese es el trabajo que me parece que tenemos que hacer. Y con respecto a Buenaventura, y con esto ya concluyo, bueno, yo tengo un attachment emocional con Buenaventura desde el 2011, pero es verdad que desde este año estoy yendo como vos, con un trabajo más de compromiso político. Y algo sí me ha gustado de lo que pasó, es decir, lo de Buenaventura es una película de terror, no Buenaventura, sino lo que hacen con Buenaventura, ¿no? Es decir, es resultado de un racismo estructural, es decir, a las élites colombianas les interesa poner billete en el puerto de Buenaventura, convertir al puerto de Buenaventura en lo que lo han convertido, y no les interesa el pueblo de Buenaventura porque es un pueblo negro, ¿no? Hay que decirlo, es racismo estructural de manual. Y todo lo que pasa en el pueblo, yo estaba en un hotel muy cerca del puerto y es de terror, es decir, lo ves, es decir, ahí ves todo el narcoestado colombiano, se ve todo ahí. De hecho, caminaba por las calles y el microtráfico se ve constantemente, e incluso en lugares donde está el ejército, había un lugar donde había un puesto de dos muchachitos del ejército custodiando, y enfrente de ellos, en sus narices, estaba teniendo lugar un acto de microtráfico. Entonces vos decís, wow, fascinante, sí, fascinante en el sentido de no me lo puedo creer. Pero eso es Buenaventura. Pero a la vez que es eso y que la violencia se ha acrecentado, la buena noticia, y en eso sí yo sentí un optimismo intergeneracional. Ahí no sé si se cortó. Yo sentí un optimismo intergeneracional, porque habían líderes del arte, es decir, estuve con lideresas del teatro, con líderes de la música, con líderes de los movimientos sociales, y todos estaban contentos con el nuevo alcalde de Buenaventura. Me dice Laura que se ha cortado la luz, pero bueno, yo sigo con esto a ver si podemos
si podemos, si a Laura se incorpora, sigo contándole a ustedes, que yo sí sentí un optimismo intergeneracional en el que había llegado un alcalde del pueblo a Buenaventura, y ese alcalde del pueblo tuvo un tratamiento de la COVID inaudito, es decir, un lugar donde prácticamente no había hospitales, lograron instaurar una UCI para la gente de Buenaventura que tenía COVID, y por decir un ejemplo coyuntural relacionado con la pandemia, pero el pueblo está siendo gobernado por el pueblo ahora mismo en Buenaventura. Y claro, la situación es dramática porque a nivel nacional no está recibiendo ningún tipo de apoyo a la idea de que el pueblo gobierne para el pueblo. Pero en términos secretos y subterráneos, yo me pregunto si acaso lo que está pasando en Buenaventura no es una especie de aspecto profético de lo que puede llegar a suceder en Colombia. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Dice Laura que la luz ya llegó y que ahora mismo está prendiendo el computador, así que vamos Me a... conecté el celular, perdón. Ahí está, Dice, buenísimo. está acabando el tiempo porque Luciana tiene otro compromiso a las 45, pero alcancé a escuchar casi todo lo que decías y coincido muchísimo, es decir, Buenaventura es como un microcosmos de lo que pasa en Colombia, pero más brutalizado por el racismo sistémico, totalmente. Y lo que decía alguien que escuché allí, es un puerto que mata a una ciudad por estas lógicas pues, del capital que también se apropian de estos marcadores coloniales del racismo y demás. Y es verdad que el libro plantea como herramientas también para pensar todas estas configuraciones, ¿no? Ya como para ir cerrando, porque sé que te tienes que ir en un minuto, en unos minutos. De hecho, lo que tú decías me parece que tiene mucho que ver con el impulso de varias intervenciones del texto y es dejar de pensar dicotómicamente para pensar más dialécticamente, en un sentido amplio, no necesariamente hegeliano, pero dejar de poner, por ejemplo, representación a poder popular o dejar de poner la posibilidad de construir lo común o la cosa pública a la afirmación de las diferencias. Creo que hay como el interés por pensar las relaciones que nunca se disuelven entre aquello que usualmente se piensa como una polaridad. Y creo que como tú decías, pues sí, es como un reto para intervenir también en estructuras muy violentas que justamente marcan esas oposiciones, oposiciones entre las personas, entre los grupos, entre las clases, y que impiden a veces como reconocer problemas que son comunes, ¿no? Eso sucede mucho con el multiculturalismo, que segmenta a las personas en grupos étnicos e impide que se reconozcan problemas estructurales que están atravesando estos grupos y tienen que ver con sus problemáticas. Creo que el libro también es una apuesta como de pensamiento, ¿no? Por romper con esos esquemas que nos impiden a veces tejer en red y no tanto como construyendo binariamente o jerárquicamente. Y creo entonces que también hay una apuesta allí como de pensamiento, ¿no? Como de pensamiento otro, que también es muy interesante. Ujú. Sí, sí, eso es algo que se experimenta en el libro, ¿no? Por ejemplo, Rocío Zambrana, que piensa desde Hegel la deuda en Puerto Rico. Digo, hay varios textos, y en esos también incluso el mío, en el que tratamos de pensar dentro de la tradición filosófica, pensar problemas muy coyunturales, ¿no? Y la importancia de cómo salir de algo que vos decías muy bien, del atolladero del multiculturalismo, porque el multiculturalismo tiene un caramelo envenenado y es el narcisismo, o cierta forma del narcisismo, porque narcisista, digamos, en términos psicoanalíticos, todos somos narcisistas en el sentido de que todos tenemos un principio de individuación. En este momento sabemos que vos sos vos y yo soy yo, porque hay un narciso que nos permite construir una individualidad. Pero el multiculturalismo crea un tipo de narcisismo que se satisface del reconocimiento de su propia identidad y corre el riesgo, como decías también vos muy bien, de impedir la posibilidad de articulación de los sujetos históricamente oprimidos y de que no se trata solo de que me reconozcan, porque la pregunta es, estoy deseando, ¿no? Hablando un poco del texto que trabajé en el libro, que es el deseo, cuando yo quiero el reconocimiento, estoy entonces deseando el deseo
de otro. ¿Y quién es ese otro que me tiene que reconocer? Que se ha sustraído de la escena. ¿Es el amo? ¿Se trata solo del reconocimiento? De que, ¿no? De que el señor Uribe pida perdón a nosotros, o se trata de que nosotros también empecemos a desear no solo el reconocimiento, sino la articulación con el otro, ¿no? Y en ese deseo de la articulación del otro, nos desegmentamos y empezamos a forjar todo este esfuerzo colectivo, toda esta posibilidad, retomando lo que vos decías antes, de construir lo común. Me parece que la cosa puede ir un poco por ese lado y me parece que el libro, a pesar de las voces distintas, apunta un poco a eso, ¿no? Sí, totalmente. También quizás para ir cerrando, el texto de Rocío Zambrana da como también un eje de reflexión que puede articular todos los textos y es, hay como una deuda histórica frente a las voces femeninas en la filosofía que en el libro mismo revertimos, ¿no? Y digamos, confrontamos y hacemos valer esa deuda histórica para devolvernos la voz y creo que pues esa deuda histórica es la que también se juega en muchas de las luchas políticas del presente, ¿no? Como sujetos que quieren justamente hacer valer, ¿no? Esta deuda histórica que se ha tenido respecto de ellos y que quieren justamente construir y no simplemente reiterar con resentimiento quizás la deuda, sino hacer algo con eso para crear otras posibilidades. Pues no sé si tenemos que dejar hasta allí o... Sí, creo que ya son y 46. Sí. Se me pasó volando, Laura, hablando. Sí, Hablar me encantó hablar contigo. Hace tiempos no hablábamos, se nota. Sí, casi coincidimos con el cafecito en Buenaventura, pero bueno, no fue posible porque las dos estábamos ahí haciendo cosas. Sí, bueno, pues mil gracias, A Luciana. vos. Siempre un placer oírte y gracias a todos a quienes y todas a quienes nos acompañaron y a los organizadores y organizadoras. Listo, gracias a todos y a vos, Laura, un placer también oírte. Un abrazo. Abrazo, chao.